¿Alguna vez sentiste que tu alma está como una tela desgastada? Como si, después de tanto tropezar, de tanto luchar, de tanto caer, ya no pudieras volver a sentirte en paz. ¿Qué pasa con el alma cuando se rompe? ¿Qué hacemos cuando no sabemos cómo repararla? Hoy te quiero compartir una meditación muy profunda. No es una parábola tradicional del Evangelio, pero tiene un poder espiritual enorme. Es una meditación mística atribuida a Jesús, recogida en la obra El hombre Dios de María Valtorta. Antes de seguir, te voy a invitar a que te suscribas, así nuestros videos tienen más alcance y lo puede disfrutar más gente. No aparece como tal en el Nuevo Testamento, pero está fuertemente inspirada en las palabras reales de Jesús, que sí están en los Evangelios, especialmente en aquella enseñanza donde nos dice que nadie pone un parche nuevo en un vestido viejo, porque se arruina lo nuevo y lo viejo no resiste. Hoy vamos a sumergirnos en esta reflexión y ver qué significa cuando Jesús compara el alma con una tela que puede romperse. Y sobre todo, qué podemos hacer cuando ya no sabemos cómo arreglarla. Los textos los tomamos del Hombre Dios, una serie de escritos místicos de María Valtorta, una laica italiana del siglo XX que afirma haber recibido visiones de la vida de Jesús. Esta reflexión es un camino para pensar, sentir y dejar que Dios toque nuestro corazón, a través de una imagen poderosa como la tela del alma. Jesús dice en esta meditación: comparo con un trozo de tela el alma. Cuando es infundada es nueva, no tiene roturas, solo la mancha original. Es decir, cuando venimos al mundo, nuestra alma llega pura, completa, íntegra, como una prenda nueva, sin costuras, roturas ni manchas. Pero con el tiempo, por decisiones equivocadas, por heridas que recibimos y también por los errores que cometemos, esa tela que es el alma se va deteriorando, se ensucia, se mancha, se debilita por vicios, se rasga por decisiones imprudentes, se rompe por heridas emocionales y espirituales. Y no solo se rompe, sino que a veces tratamos de arreglarla mal. Como cuando alguien pone un parche cualquiera, sin cuidado, solo para tapar. Y lo que sucede es que se rompe más aún la tela original. Ahora, ¿qué hacemos cuando estamos rotos? Jesús en esta meditación nos dice algo muy importante. Una vez rota, no se debe hacer un remiendo mal hecho, que causaría otros desgarrones. Hay que hacer un trabajo paciente y cuidadoso para reparar el daño. Esto nos habla del camino de sanación, y Jesús nos dice: no tapes, no remiendes mal, no te engañes. Si tu alma está herida, no lo ocultes. Ven a mí, porque yo puedo devolverte la integridad. ¿Y qué hacemos con el orgullo? Jesús también habla del orgullo espiritual y dice: cuanto mayor es el daño en el alma, más trata el hombre de ocultarlo con soluciones mal hechas, y a veces ni siquiera pide ayuda. El que está llagado por enfermedades, causadas en él por vicios indignos, se avergüenza de sus llagas, y a veces es tan completamente necio que las mantiene ocultas hasta que el hedor no las pone de manifiesto. Pero entonces es demasiado tarde para poner remedio. En este caso se refiere a personas rotas, que no se abren con nadie, que no piden perdón o que no se abren a Dios. Jesús dice: el humilde es valiente, el orgulloso es cobarde. El humilde dice: Señor, estoy herido, sáname. En cambio, el orgulloso prefiere morir con la herida antes que mostrarla. Jesús dice: muchas son las almas que por el orgullo de no tener que confesar una culpa inicial caen en la desesperación, porque están sin Dios y diciendo: es demasiado tarde. Y así, muchas almas mueren por dentro, porque no tienen el valor de decir: estoy mal, pero quiero cambiar. Y Jesús habla de las heridas y dice: se verán siempre las heridas que un alma ha sufrido, pero el alma acomete su batalla y consecuentemente recibe heridas. Las heridas que un alma recibe por luchar no son motivo de vergüenza, sino de honor. Pensemos en lo siguiente: una persona cubierta de cicatrices, que luchó, que cayó, no es despreciada, al contrario, es honrada. Entonces, si peleaste contra tus debilidades, si pasaste por batallas espirituales, tus heridas no te hacen menos, te hacen valiente. La clave está en ir al médico del alma y decirle: Señor, aquí estoy, luché, caí, pero no me rindo. Sáname, prepara mi alma
para nuevas batallas. ¿Qué nos quiere decir esta meditación? Que Jesús no nos rechaza por estar rotos, no nos exige estar perfectos antes de acercarnos. Lo único que nos pide es que no lo ocultemos, que no nos engañemos, que tengamos la humildad de decir necesito ayuda. Jesús dice, la misericordia de Dios es más fuerte que cualquier enfermedad, más grande que cualquier error. Así que, si hoy sentimos que nuestra alma está como una tela vieja, rota, manchada, no tratemos de taparla. No le pongamos un parche de autoayuda. No finjamos que está todo bien. Jesús nos invita a ir a verlo, porque Él no pone parches ni remiendos. Él te hace nuevo. Te invito a que tomes un momento de silencio, que cierres los ojos y pienses, ¿cómo está tu alma hoy? ¿Tenés alguna parte de tu alma rota? ¿Te animás a dejar que Dios te sane de verdad? Si este mensaje tocó tu corazón, compartilo con alguien que podría estar luchando por dentro, necesitando escuchar esta meditación. Espero que te haya gustado este video. Si te gustó, te voy a pedir que le pases un like, así tiene más alcance y distribución. Te invitamos a que nos sigas en las redes sociales, así como también te suscribas al canal, así estás al tanto de todos los videos que vayamos subiendo. Mi nombre es Nicolás y nos vemos en el próximo video.